Buen día, señores estudiantes de tercero de bachillerato. El tema de hoy es función cúbica. Función cúbica es una función de variable real cuya expresión algebraica es f de x es igual a x al cubo más bx al cuadrado más cx más d, en donde los coeficientes a, b, c y d son números reales. A tiene que ser diferente a 0, ya que si A es igual a 0, se elimina este término x al cubo y por lo tanto ya no sería una función cúbica. ¿Qué características? La principal que tiene una función cúbica, que el dominio y el recorrido son los conjuntos de los números reales. En esta función cúbica se analiza por partes. Ejemplo, vamos a analizar primero cuando f de x es igual a x al cubo. ¿A qué se refiere? A que solo el primer término al cubo vamos a analizar. Aquí tenemos ax al cubo, donde a es mayor que 0. ¿A qué se refiere? A que son números positivos del coeficiente a. ¿Cómo va a salir la gráfica de una función cúbica? Va a ser estas curvas como Lady, ¿sí? Siempre va a salir de esta manera una función cúbica cuando tengamos este caso. Ahora, el f de x es igual a x al cubo siendo a menor que 0, o sea, números negativos. ¿Cómo va a ser? Va a ser una Lady del lado contrario. Ahora, otras características que vamos a ver en esta gráfica, si podemos observar que desde la izquierda hacia la derecha, ¿qué está haciendo la gráfica? Está creciendo. Entonces esta función cúbica es creciente. Y también aplica o se encuentran en el cuadrante. ¿En qué cuadrante? Cuadrante 3 y cuadrante 1. Ahora, en esta función de aquí, desde la izquierda hacia la derecha, ¿qué está haciendo la gráfica? Está decreciendo o bajando. Entonces esta función va a ser una función decreciente. ¿Qué cuadrantes aplica? Aplica el cuadrante 2 y el cuadrante 4. Continuando, tenemos otros casos en cuando nosotros vamos a tener los términos en la función de x al cubo y también de x al cuadrado. Vamos a tener estos dos casos que vemos aquí. Van a haber cortes en 0, 0 y también van a haber cortes en el eje x. Aquí también podemos ver en la gráfica que hay un corte en 0, 0 en el origen y también hay un corte en el eje x, ¿sí? Ahora, cuando tengamos una función cúbica completa, los términos vamos a tener cortes tanto en el eje f de x y en el eje x, ¿sí? Como podemos observar estos dos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo. Aquí nos dice la función que f de x es igual a x al cubo menos x. Lo primero que se va a hacer, muy aparte, como hemos visto en las funciones anteriores polinómicas, que era la función lineal, la función cuadrática, hemos dado solo valores, hemos hecho mediante tablas de valores. Pero ahora vamos a graficar o a resolver esta función cúbica en 4 pasos que se llama y se aplica para todas las funciones polinómicas. El primer paso va a ser hallar los cortes con el eje f de x y vamos a poner esta regla, que x sea igual a 0. Entonces copio la función f de x es igual a x al cubo menos x. ¿Y qué era la condición? Que x sea igual a 0. Entonces donde esté x yo voy a reemplazar o a sustituir 0. X de vez de x que voy a poner 0. F de 0 es igual a 0 al cubo menos 0. F de 0 va a ser igual a 0. Tengo mi primer punto que va a ser 0, 0. Y este es el punto de corte con el eje f de x. Segundo paso, hallar los cortes con el eje x. ¿Cuál va a ser la condición? Cuando mi f de x yo sustituya o reemplace a 0. Copio la función original y de vez de f de x que voy a poner 0. Aquí de este primer paso al segundo, ¿qué estoy haciendo? Axioma simétrico de la igualdad.
todo lo que está en el izquierdo pasa al derecho y lo que está en el izquierdo pasa al derecho sin cambiar de signo. Y f de x es igual a 0. Aquí tenemos una ecuación cúbica. ¿Cómo se resuelve? Factorizando. Vamos a resolver esta ecuación cúbica. Aquí podemos sacar que primero factor común x a la 1. Y los términos vamos a dividir para mi factor común. X al cubo dividido para x, x al cuadrado. Copio el signo menos, x dividido para x a 1. Cierro paréntesis igual a 0. Ahora, ¿qué tenemos aquí en este paréntesis, en este factor? Tenemos x al cuadrado menos 1. Esto es una diferencia de cuadrados. Al resolver esa diferencia de cuadrados, ¿qué me queda? Me queda x más 1 que multiplica a x menos 1 y la x de acá. Una vez resuelto o has hecho en factores mi ecuación cúbica, cada factor voy a igualar a 0. ¿Cuál es mi primer factor? X. X es igual a 0. Mi segundo factor, x más 1 es igual a 0. Mi tercer factor, x menos 1 es igual a 0. ¿Sí? Y procedo a despejar. X sub 1, ¿cuál va a ser? 0. X sub 2, ¿cuál va a ser? Este que está sumando, ¿qué va a pasar al otro lado? A restar. Está sumando este 1, pasa a restar al lado derecho. Ahora, este que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Y tengo mis 3 puntos en el eje X. ¿Cuáles van a ser los puntos? 0, 0. El otro punto va a ser menos 1, 0, 1, 0. Tercer paso, vamos a proceder a graficar. Hemos graficado en el programa de MATLAB. Lo que observamos aquí son los puntos de corte con el eje X. Menos 1, 0, 0, 0 y 1, 0. Y los puntos de corte con el eje f de x es 0, 0. Tercer paso es la gráfica. En la gráfica también nos podemos basar con unos valores alternos o adicionales para que salga más exacta la gráfica, pero la gráfica siempre va a ser en una función cúbica parecido a una lady. ¿Sí? Ahora, las características de esta función. Como se dijo al inicio, el dominio y el recorrido siempre son los reales. Algo más que podemos observar aquí, no solo es creciente esta función o no solo es decreciente. ¿Qué es? Podemos observar que de aquí hacia este punto es creciente y de aquí hacia acá es decreciente y de este punto hacia acá es creciente. Entonces, son intervalos en los cuales va a ser la función creciente y decreciente. ¿Sí? Eso veremos en la próxima clase. Muchas gracias. Buen día.